administrada. Por lo tanto, un país que piensa nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Leonel Fuentes. Él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil. Muchas gracias por estar con nosotros. Un tema que conmueve profundamente a los ecuatorianos. Además de la violencia, de las matanzas, ahora ver una crisis judicial de tal naturaleza, como que, por ejemplo, se dio hace pocos días un acto de allanamiento de la señora fiscal general de la Nación, Diana Salazar, en contra del presidente de la Judicatura. Es que esto es difícil de entender a nivel internacional, pero tenemos que decir que fue así. El doctor Wilman Terán es presidente del Consejo de la Judicatura. Él fue detenido, 30 personas más. En 7 provincias hubo allanamientos y esto no sabemos en qué va a terminar. ¿Cuál es su reflexión como académico del ámbito jurídico? Bueno, yo creo que realmente estamos en un momento terrible para la institucionalidad del Ecuador. La Administración de Justicia realmente demuestra que estamos en unas condiciones deplorables donde la ciudadanía percibe realmente que no hay en qué confiar. Cuando en una institución como el Estado, cuando en una sociedad, la persona que es garante de los derechos, la persona que es llamada a resolver los problemas, está involucrada en estos hechos, significa que hemos perdido casi todo. La sociedad ecuatoriana, sobre todo, se siente indignada de lo que está pasando a nivel del Estado, en las instituciones públicas, pero específicamente también lo que pasa en la función judicial. Por ejemplo, el que también hayan sido apresados policías, en el caso de un general que fue el jefe antinarcóticos. Todo eso preocupa porque ¿cómo vamos a luchar contra la delincuencia cuando se presentan estos casos? O sea, no solo está el general, que fue también director de la SNAE. Estamos hablando del general Romero. Pablo Ramírez. Pablo Ramírez. Sí. Fue director del SNAE, manejaba las cárceles, antinarcóticos, la zona de Manabí, Santo Domingo, también de la zona de la policía. Pero además de eso también hay jueces, hay fiscales, hay abogados litigantes, es decir, es un entramado tan grande que lo que denota justamente es que estamos, y creo que el nombre del operativo lo demuestra, ¿no? Metástasis. Ese fue el nombre que dio la señora fiscal general de la Nación. Y yo creo que es un nombre acertado porque realmente está la corrupción, el crimen organizado y toda la putrefacción de los más altos estándares de las instituciones del Estado están corroídos hasta la médula, ¿no?, de lo que significa justamente el peor momento del Estado ecuatoriano. El embajador de los Estados Unidos, Fitzpatrick, hizo unas declaraciones días atrás en las que él decía precisamente que el narcotráfico se había tomado instituciones del Estado, la justicia, el ámbito deportivo, medios de comunicación. Y acto seguido viene esta investigación y este allanamiento de la fiscal. No, evidentemente las declaraciones del embajador, que no le cayeron bien a muchos políticos, era justamente la antesala de lo que se está viendo el día de hoy. Yo creo que lastimosamente tenemos que decir que el gobierno de los Estados Unidos tiene más información, está mucho mejor, es mucho mejor conocedor de lo que pasa en el país que las propias autoridades. Y sin duda alguna las declaraciones que dio el embajador de los Estados Unidos es una muestra, ¿no?, de que se ha llegado a todos los niveles, ¿no?, equipos deportivos, personas particulares, bueno, en fin. No hay un estamento de la sociedad que no haya sido corroído por la corrupción o que esté involucrado de una u otra manera por el tema del crimen organizado. El Ecuador emula lo acontecido en otros países. Recordemos a Colombia, que vivió pues una situación extrema, especialmente el caso de Medellín, en donde el narcotráfico llegó incluso al mismo Congreso de Colombia. Pero
pensar que años después, en lugar de ver ese mal ejemplo para corregir y no permitir que se siembre en el país, estamos ya prácticamente cosechando esa mala siembra. Por supuesto, porque lo que estamos viendo el día de hoy no es hechos no ha sido generado hace un año, 2 años. Esto viene a ser décadas de destrucción de la institucionalidad, de corrupción, de que los máximos estamentos, inclusive la policía, ha estado siendo carcomida justamente por estos elementos que van destruyendo a las instituciones y que hoy estamos en un momento en el cual creo yo que si seguimos pensando que solo vamos a poder salir del problema, yo creo que vamos a fracasar. Creo que hay que pedir en este momento ayuda internacional. Estoy convencido de que los Estados Unidos ha dado claras muestras de que está preocupado por lo que pase en el Ecuador, porque sin duda alguna el Ecuador no está en capacidad en este momento, sus instituciones, de afrontar lo que significa el crimen organizado, el delito transnacional y todo lo que conlleva la corrupción a estos altos niveles. Hay voces destempladas que hablan de persecución política y no tiene nada que ver el tema de la política cuando haya polémicas con el sector de la Asamblea Nacional, pero estos son hechos eminentemente delictivos y es lo que están investigando. No, la política o los políticos son un instrumento del crimen organizado, ¿no? La política no es el fin, es el medio que utilizan los narcotraficantes, que utilizan los terroristas, que utilizan las mafias para poder tener protección dentro de un Estado. Esto lo vivió Italia en los años 60, lo vivió Estados Unidos, lo vivió Colombia en la medida de que es el caso más reciente para nosotros, en los años 80, en los años 90, pero principalmente la política es el medio es que permite que esto de aquí quede en la impunidad y por eso que hemos involucrado a mucha gente que deberían ser los ejemplos de la sociedad. Yo siempre me imagino, ¿no?, ¿qué ha de pensar el estudiante de Derecho cuando ve que los jueces, que los fiscales, que los abogados litigantes están involucrados en estos hechos? Eso realmente es el peor ejemplo que le estamos dando a la juventud ecuatoriana. Partiendo de que hay delincuentes, asesinos, narcotraficantes que han estado presos, que logran la libertad, los vuelven a detener y pronto vuelven a estar libres. Eso es inexplicable. Allí no se podría decir que ha habido una intervención de abogados litigantes. Simplemente hubo la acción de un oficial, me refiero a un miembro del sistema judicial, sistema carcelario, que permitió esa salida. No, lo que pasa es que el sistema penal, como la mayoría de los sistemas penales de Latinoamérica, son selectivos, ¿no? Realmente el hombre pobre que comete un error, de pronto comete un delito, un poco en su desesperación por salir adelante, por conseguir recursos, esa persona no tiene esa posibilidad de que el sistema de justicia le trate con un mejor trato, ¿no? ¿Quiénes tienen esta selectividad? ¿No? Justamente los políticos, quienes son parte de esta gran, digamos, mecánica de corrupción, tienen amigos jueces, amigos fiscales, son parte de la policía, porque la policía también está infectada, elementos de la policía están involucrados en estos hechos, tal cual ha sido parte, digamos, de esta indagación previa y que ahora tenemos en estos días las detenciones, de tal forma de que yo considero que el momento actual que vive el país es un momento tan serio que debe el presidente de la República también ya poner cartas en el asunto, debe buscar ayuda internacional, debemos dejar de ser autosuficientes porque con lo que hemos querido hacer nosotros como ecuatorianos o con nuestras propias instituciones, cada día encontramos peores cosas. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar, seguiremos en este análisis. Esa palabra soberanía, eso de que no nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, pero cuando no se puede resolver al interno las cosas, se requiere esa participación internacional. Inmediatamente retornamos.
Cedefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Precisamente la cooperación internacional de los Estados Unidos lograba un mayor control en las aguas y en el territorio ecuatoriano. Había una base de Manta, habían militares, pero la base era ecuatoriana. Sin embargo, llegó el gobierno de Rafael Correa y lo primero que hizo es prácticamente dejar afuera, porque se podía renovar aquello que lo había logrado el presidente Yamil Maguad. Y vemos los resultados 15 años después. Está tomado el Estado ecuatoriano por el narcotráfico, doctor. Así que cuando usted dice requerimos cooperación, es volvamos a pedir la cooperación que antes teníamos. Mire, nuestro Estado es un Estado pequeño, un Estado que no tiene las posibilidades ni económicas ni logísticas y que las instituciones están tomadas. Esto es más o menos como el drogadicto que quiere salvarse solo, necesita ayuda. Este Estado está en crisis. La institución llamada Estado, esta entelequia, está en crisis. Los gobiernos que han pasado, los últimos gobiernos, no han podido resolver la cuestión de fondo, que es justamente el narcotráfico que ha destruido todos los estamentos. De tal manera que, como bien usted lo dice, a partir de la desaparición de la base de Manta, en los últimos 15 años el Estado ha venido perdiendo poder y las mafias han venido a recuperar y cooptar ese poder dentro del Estado. De tal forma que tenemos por aquí un Estado que trabaja paralelo al narcotráfico y los dos están en pugna tratando de gobernar a este Estado ecuatoriano que yo creo que, o a esta población que yo creo que merece mejores días también. Recordar eventos como que se usó, por ejemplo, un destacamento militar para guardar la droga hace muchos años atrás, pero también hemos visto que ha ocurrido en Galápagos, en otras ciudades. Usted decía, es el presidente de la República, en un sistema presidencialista, quien en estos momentos tiene que tomar prácticamente el mando de todo. Claro está, hay un problema de delincuencia, pero este es el que permite más delincuencia. Lo que pasa es que el presidente, en una figura como la nuestra, que es un Estado constitucional de derecho, donde el presidente es parte, digamos, del pilar fundamental del Estado de Derecho, porque es el jefe de Estado y de gobierno, es el que debe llamar justamente a la coordinación internacional, debe buscar los mecanismos para que se depuren estas entidades del sector público que están evidentemente ya contaminadas. Es decir, cualquier ciudadano que sale a la calle no sabe si el policía que le va a defender en ese momento es policía o es un pseudo policía que está trabajando para el crimen organizado. Cuando uno va a la audiencia, no sabemos si el juez realmente es un garante de los derechos o es un juez que representa los intereses del crimen organizado. Cuando nosotros estamos en una organización estamos frente a la administración pública, no sabemos si la administración pública está defendiendo los intereses del Estado o está defendiendo los intereses de estas mafias. De tal manera de que, insisto, el presidente de la República es el llamado como jefe de Estado y jefe de gobierno a cuestionar a estas instituciones, pedir el auxilio internacional, pedir las ayudas que necesite para que esto salga adelante. No se olvide que no solo es la base de Manta, los radares, ¿se acuerdan los radares de Montecristi, los radares de Manaví? Pero además, cuando los escáneres de los puertos no valen y no ha pasado nada. Los escáneres que estaban en los puertos marítimos justamente para detectar los contenedores contaminados no valen en casi ninguno de los puertos del Ecuador. Ya el Ecuador no es simplemente un estado de paso donde venía la droga y salía por otros lados. No, el Ecuador es un exportador, ya un referente en la exportación de narcóticos que evidentemente nacen por los puertos bajo la supervigilancia del Estado ineficiente. Pero además, el pretender que a través de justificaciones se permita que siga haciendo de las suyas el narcotráfico, porque decimos la base de Manta fue sacada por parte del gobierno del señor Rafael Correa y por supuesto nos quedamos sin radares porque él quiso que no haya radares, pero vino el gobierno del señor Lenín Moreno y tampoco tuvimos radares, estuvo 4 años en el poder, llegó el señor Guillermo Lasso, pusieron un radar que creo que funcionó 15 días y luego durante los 2 años y medio en el poder
no pudo restituir esos radares. Entonces no culpemos solamente a Rafael Correa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, yo creo que, por eso digo e insisto, la tesis es que el Estado ineficiente no va a lograr superar el problema. El gobierno de Rafael Correa, el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lasso y el gobierno actual, que es un gobierno tan corto que necesita obviamente responder a la ciudadanía con el tema de la delincuencia, no tendrá todas las posibilidades porque es un gobierno que tiene que rearmarse o armarse con lo que tiene, y lo que tiene está podrido, ¿no? Encontramos cárceles que no están controladas por el Estado, siguen controladas por las mafias. Encontramos jueces que están representando intereses que no son los de la Administración de Justicia, policías que evidentemente están involucrados muchos o algunos elementos en actos de corrupción, en actos con las mafias, de tal forma de que con lo que tienes no puedes ganar una lucha contra el crimen organizado. Esto querer ganarle un partido como un partido de fútbol, ¿no? Con un equipo que está incompleto, con los elementos que ha encontrado, quererle ganar al Real Madrid o al Barcelona de España. Es realmente difícil. El presidente Daniel Noboa tiene las intenciones, ha dicho que pronto vamos a ver ese gran plan Fénix en operación y esperamos que esto acontezca. Pero ¿de qué sirve cuando hay delincuentes, cuando hay estos personajes de la mafia? Recuerde que todas estas investigaciones vienen por Leandro Norero, quien fue detenido y luego murió en la cárcel, pero se le devolvieron los bienes, se devolvieron los lingotes de oro, el dinero a sus familiares. Entonces, ¿de qué le va a servir un plan Fénix si vemos que hay delincuentes que luego recobran la libertad y también los bienes? El caso de Norero, que viene en el año 2008, ¿no? Que lideraba justamente a los Nietas, que llegaron a un acuerdo con los Latin King, que después fueron parte del gobierno, que después supuestamente no comenzaron ya a tener una paz aparente. Lo que estaban haciendo era rearmándose, pero con ya grandes mafias que se introdujeron en el Ecuador desde aquella época y que han venido tomando un poder y casi ha cooptado las 24 provincias del país. No hay una provincia del Ecuador, Galápagos, que es el paraíso para cualquier persona que quisiera vivir en una tranquilidad, está en unas condiciones terribles. Encuentran, ¿no?, cargamentos de drogas, encuentran cargamentos de fusiles, es decir, es un paso directo para el contrabando de armas y de drogas, de tal manera de que el caso Norero, que es el inicio de todo esto de aquí, de esta investigación que la fiscal le ha dado el nombre de Metástasis, es justamente el inicio de lo que ha venido desarrollándose y que no sabemos dónde va a llegar. Ya están las primeras detenciones, ya está vamos a entrar obviamente a un proceso penal en la cual seguramente tendremos que desarrollar muchísimas diligencias que permitirán en el futuro sancionar, pero esperemos que lleguemos a ese feliz de cumplimiento de que gente vaya a la cárcel, gente que está involucrada. Hay jueces que fueron nombrados por los medios de comunicación por actos reiterativos, reñidos totalmente con su función. Uno de Santo Domingo que parece que ahora ha caído también en esta redada, pero hay otro que es muy conocido en la ciudad de Guayaquil, igualmente en Yaguachi. ¿Usted cree que va a alcanzar a todos ellos estos procedimientos de la fiscal? Mire, cuando trabaja el narcotráfico, las mafias, el crimen organizado, son estructuras poderosísimas, inmensas, ¿no? Donde hay muchas personas. Realmente lo que está identificado tal vez podrá ser, por el momento, las figuras más visibles, podrán ser por el momento de pronto una pequeña parte, ¿no? Pero cuando hablamos de una estructura criminal que ha venido desarrollando este accionar, digamos, durante tanto tiempo, hay mucha más gente involucrada. Tal vez este es el primer paso. Y yo creo que uno de los mecanismos justamente es depurar la administración de justicia. Hay que realmente buscar mecanismos que permitan de que nosotros los ciudadanos nos encontremos ante una administración de justicia que nos garantice nuestros derechos, que sepamos de que estamos ante una persona, o sea, hombre o mujer, que realmente va a juzgar en función del mérito de los procesos. Pero hoy por hoy estamos en unas condiciones terribles, la administración de justicia, y evidentemente yo no creo, e insisto, de que sea esto de aquí sea todo. Esto es la primera parte. Creo que la fiscal ha hecho un buen trabajo, pero esta es la primera parte de lo que se vendrá más adelante. A no dudarlo, y hemos dicho, la base informativa la tiene los Estados Unidos. Recordemos que en ese país hay varios corruptos detenidos a quienes se les ha confiscado los bienes, y el Ecuador, a través de la Procuraduría, demanda que se devuelva esos bienes. Si acá no hicieron absolutamente nada, allá los cogieron, por eso decimos que se queden allá. Quisiéramos como ecuatorianos que vengan esos
esos bienes acá a nuestra nación, pero esta es la realidad. Y vamos a seguir en el último bloque hablando de esto, la depuración del sistema judicial, de la administración de justicia en el Ecuador. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La depuración de la Administración de Justicia es una prioridad. En estos días precisamente se sigue discutiendo si es legal o ilegal el concurso para los 7 jueces que deben ir a la Corte Nacional. Yo digo, cabe dedicarse a aquello cuando hay situaciones mucho más oscuras que este concurso dentro de la función judicial, que es lo que estamos viendo, que están involucrados en actos delincuenciales. ¿Cómo cambiamos, doctor, la estructura y el servicio de la justicia en el Ecuador? Yo creo que el momento es de depurar, y la depuración no viene de adentro, viene de afuera. Es decir, no puede ser posible que la Corte Nacional de Justicia, algunos jueces estén digamos, observados y estén participando para renovarse en el puesto de juez. En el concurso para quedarse más años. Para quedarse más tiempo, de tal forma de que debemos buscar el mecanismo que presente el Estado de Derecho para que sean entidades externas que puedan hacer los concursos. Modificar la ley orgánica de la función judicial, de tal manera que podamos traer a alguien, ¿no?, que podría colaborar a las Naciones Unidas. Ya lo han propuesto varios candidatos a la presidencia anteriormente, para que realmente vinieron veedores y no fueron escuchados sobre el tema del concurso, pero usted va mucho más allá para tener una administración de justicia depurada, que asegure que hay ese servicio de la justicia en el Ecuador. Si usted me pregunta a mí, yo a todos los jueces del país los pondría frente, ¿no?, a ¿cómo es? ¿Detector? El detector de mentiras. Al detector de mentiras. Y que pasen el detector de mentiras para y exámenes reales también de conocimiento jurídico. No, y también de la cabeza, porque hay jueces que realmente no están bien de la cabeza. Hay jueces que dictan medidas en función de sus pensamientos, de sus creencias, del momento a veces los medios de comunicación de una u otra manera influyen en que salga rápido una decisión de los jueces, y los jueces cometen errores, pero errores inexcusables, errores que realmente destruyen el Estado de Derecho, de tal manera que hoy por hoy, y lo dicen los últimos estudios, o sea, la administración de justicia del Ecuador está entre las peores del mundo, por corrupción, por la desorganización, y además eso sin recursos, ¿no? Debemos nosotros los abogados, los juzgados, que no tienen papel, no tienen tinta, no tienen los operadores de justicia, y realmente vemos que es precaria la situación de la administración de justicia, mientras que vemos que en otras esferas se está desarrollando actividades que no van, digamos, no van a mejorar las condiciones de vida del Ecuador. Desde el punto de vista del académico, además como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil, ¿cómo lograr que los jóvenes que están estudiando tengan fortaleza ética, fortaleza moral? No solamente que estén buscando un título, que sean las personas que a posteriori pueden cambiar las condiciones del Ecuador. Bueno, es difícil porque la sociedad está tremendamente poseída por la corrupción. Vemos que las familias ecuatorianas están, digamos, han perdido la ética, han perdido estos principios, los valores. Esto de pretender enriquecerse de forma express, rápidamente. Y entonces vemos que desde las propias familias, que es el núcleo de la sociedad, encontramos
en muchos casos, padres y madres que no corrigen al hijo, por ejemplo, que comete un acto de corrupción, como copiar en un examen, ¿no? Como falsear para poder tener una nota, de tal manera que el problema es estructural. El problema nuestro va a la raíz propia, que es la familia ecuatoriana, y esta cultura del facilismo, la cultura de sacar las cosas de la forma, como se dice popularmente, por la izquierda, es realmente lo que ha venido desarrollándose, que mucha gente joven hoy en día llegan a ser jueces y finalmente caen en las manos de la corrupción. De tal manera que yo creo que es un gran problema que tenemos. Desde la academia, desde las universidades, hacemos todo lo humanamente posible para enseñar principios, valores, ética profesional, para que la deontología jurídica sea justamente la principal herramienta que disponga un profesional del derecho. Pero lastimosamente vemos que la realidad es otra. Jueces que cometen actos de corrupción, fiscales también que cometen actos de corrupción, y los nuevos profesionales se dejan encantar por el dinero. Pero yo sí considero que las universidades tenemos la oportunidad valiosa de seguir luchando para construir nuevos profesionales del derecho que estén encaminados a la justicia y sobre todo que tengan ética profesional, porque la ciudadanía espera lo mejor de los abogados que salen de nuestras universidades del país. Y en el caso de los profesionales que a la postre son parte de un colegio profesional provincial, y se entendería pues que es un gremio nacional, ¿qué hacer con los abogados? Bueno, definitivamente es un trabajo en equipo, ¿no? Los colegios de abogados, las federaciones de abogados deben trabajar también en capacitar a los abogados y realmente agremiar a los abogados que tienen la solvencia moral y que demuestran obviamente una posición de lucha contra la corrupción, de defensa de la justicia. Pero lastimosamente... ¿Cabe esto de denunciar a quienes tienen una mala práctica profesional y que están enredados en estos actos de corrupción? Por supuesto, los colegios de abogados deberían tomar la posta en este tema, porque un abogado que comete un acto de corrupción desprestigia toda la clase. Es una mancha para la institución. Por supuesto, para el sector, pero es un tema estructural. Gremio. Eso no solo se da en los abogados ni en las... No, en todos los ámbitos, lamentablemente. Lamentablemente, por eso creo que el Ecuador necesita trabajar en equipo con ayuda internacional. Sí, y por supuesto hemos dicho, es el presidente de la República que está en un momento muy delicado. Es indudable que buscamos todos que se logre la pacificación a través de una acción contundente en contra de la delincuencia, pero de nada va a servir aquello si no se depura la administración de justicia, porque serán apresados y volverán a estar libres los delincuentes. Y ahí dirá el presidente de la República, hice mi parte, pero los ciudadanos vamos a seguir sometidos. Ahí tal vez tiene una oportunidad el delincuencia. presidente con la consulta popular, la que ofreció en campaña, que todavía nadie sabe cuáles son las preguntas ni cuándo va a ser. El tiempo es corto, pero se comprometió a hacer una consulta. Puede ser uno de los temas de la consulta la depuración de la administración de justicia, de tal manera de que entren en revisión todos los nombramientos de todos los jueces, de todos los fiscales que están en las 24 provincias del país, y que ese concurso sea nacido justamente de la soberanía del pueblo, que deposite la confianza en que tiene que renovarse todo el sistema de administración de justicia mediante el mecanismo de la consulta popular. Esa revisión sería sobre antecedentes, sobre su vida, conocimientos y práctica profesional. Sobre todo jueces que tengan manchas, jueces que tengan denuncias, fiscales que tengan denuncias por actos de corrupción, por maltrato al ciudadano, los usuarios, por hechos que denigran obviamente a la administración de justicia, no deberían participar, pero siempre y cuando pase por esta consulta para que sea el pueblo soberano el que dé ese voto de confianza, y podríamos, por esa parte al menos, depurar la administración de justicia. Doctor, muchas gracias. Un tema sumamente delicado que había que tratarlo de forma clara, frontal, con un académico reconocido, quien pues en estos momentos además forma a la juventud jurídica de la ciudad de Guayaquil. Amigos, recuerden que tienen una cita la próxima semana a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Un encuentro con el espacio Fernando Aguayo, América. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto Equivocado, un país que tiene su... nos dice que la democracia puede A diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general